Hola, la clase de semiología de hoy se tratará sobre la relación médico-paciente crónico. Esta relación es un aspecto fundamental en la medicina que va más allá de la simple interacción profesional. Es un vínculo que debe basarse en la confianza, la empatía y la comunicación efectiva. Esta relación influye no solo en el diagnóstico, sino también en la elección y en la adherencia de ese paciente al tratamiento, a los resultados clínicos, recuperación y también a la satisfacción del paciente. Si empezamos por los principios bioéticos que rigen esta relación, tenemos a la autonomía, la beneficencia, la no maleficencia y la justicia. Estos principios guían la práctica médica diaria, estableciendo un marco ético para la toma de decisiones y la relación con los pacientes. Como ustedes todavía no han cursado otras materias afines, simplemente voy a decir, para que quede claro a qué nos referimos con cada uno de estos principios. El principio de autonomía tiene que ver con respetar las decisiones del paciente y su capacidad de elección una vez que ha sido informado. Los principios de beneficencia y no maleficencia tienen que ver con que el médico debe actuar en beneficio del paciente, evitando causarle daño y buscando su bienestar. Y el principio de justicia implica tratar a todos los pacientes de manera equitativa, sin discriminación y tratando de asegurarle un acceso justo a los recursos médicos. Hay distintos modelos de relación médico-paciente y bueno, yo en esta clase no me voy a detener demasiado en ello, simplemente decirle que hay una forma de verlo como una evolución histórica, en donde el médico al principio era visto en las culturas primitivas en la figura del sacerdote, luego esto viró al médico filósofo de la medicina hipocrática, después se le sacó el enfoque religioso en la Edad Media, y finalmente estamos con la transformación hacia lo que conocemos hoy, que ya sería la modernidad. Esta relación o estos modelos de relación estuvieron de algún modo centrados en el médico, en donde había una relación paternalista, cuando dijimos que en las culturas primitivas era el sacerdote, en donde era autoritaria en el sentido de que había una autoridad que definía sobre el cuerpo de la otra persona. Y después también tenemos la cuestión mecanicista, en donde este término tiene que ver con el contexto que se refiere a un enfoque que ve al cuerpo como una máquina. Entonces el médico actúa como un técnico o como un ingeniero que diagnostica dónde está la falla y la trata de reparar. Este modelo enfatiza modelos como si fuera un modelo técnico y la cuestión técnica y científica de la medicina, a menudo en detrimento de consideraciones éticas o más emocionales. En este enfoque la relación es más impersonal y el médico se centra en hechos y el tratamiento en la enfermedad, sin involucrarse tanto en los valores o en las experiencias del paciente. Después tenemos los modelos centrados en el paciente, en donde los modelos legales justamente basan este vínculo en el respeto a la autonomía y a la justicia y protegen los derechos del paciente, regulando las obligaciones del médico. Y después están los modelos comerciales que ven la atención como un servicio donde es el paciente el consumidor y por lo tanto él es el que elige y negocia el mejor cuidado basado en sus preferencias y necesidades. Por supuesto que ninguna de estos modelos en el entendimiento del extremo de estos conceptos es bueno. Y después un modelo más mutual, en donde tiene que ver no con las mutuales y las obras sociales, sino del mutuo respeto, de la mutua aceptación de dos personas que se están brindando en una relación de confianza, de camaradería. En donde el poder y la toma de decisiones están equilibrados entre ambos y ambos participan activamente en el proceso de diagnóstico, tratamiento, compartiendo información, deliberando juntos sobre las mejores opciones. Este enfoque justamente se basa en el principio de consentimiento informado y promueve entonces una relación de camaradería y de respeto mutuo, donde, como les decía, las decisiones se toman de manera conjunta. Podemos decir que los componentes de la relación médico-paciente son la confianza,
Esta confianza asegura que el paciente se sienta cómodo y dispuesto a compartir información que puede ser crítica, relevante y que permite otro de los componentes, que es la empatía, que permite al médico conectarse con el paciente a un nivel más profundo, comprendiendo sus miedos y ansiedades, así como también las expectativas. El otro componente es la claridad y la transparencia por parte del médico. Esto es muy importante en el proceso de consentimiento informado. El médico tiene que practicar la escucha activa, ya vamos a profundizar en esto. Debe mostrar interés genuino para que haya justamente una comunicación efectiva, que es esencial para evitar malos entendidos y asegurar que el paciente esté completamente informado. La escucha activa combinada con una claridad en la transmisión de información construye una base sólida para una relación efectiva y productiva entre el médico y el paciente. ¿Qué es la escucha activa? Bueno, es la atención total, es prestar atención de manera plena y consciente a lo que el paciente está contando. No solo oírlo, ¿sí? No solo oírlo con el oído, sino también entender el contexto, las emociones y las intenciones. Para ello hay que evitar mirar el teléfono, no estar pensando qué responder antes de que el paciente termine de contar, no realizar otras tareas simultáneamente mientras el paciente está hablando y nosotros lo estamos escuchando. A lo sumo, escribir la historia clínica. Pero ojo, porque si estamos escribiendo la historia clínica necesitamos también levantar la vista y mirarlo al paciente para hacerle entender de manera no verbal que lo estamos escuchando. Lo otro es que la escucha activa implica empatía, porque es la forma de ponerse en el lugar del otro para entender sus emociones y su perspectiva. Y una manera de escuchar activamente es parafrasear, es mostrar que hay un reflejo, una reflexión por parte del médico de lo que el paciente le está contando. Es decir, repetimos o ponemos en otras palabras parecidas para confirmar la comprensión. O si no, también podemos hacer preguntas para profundizar en los aspectos importantes del mensaje del paciente. Por ejemplo, podemos verbalizar la comprensión diciendo: entonces yo entiendo que lo que más le está preocupando en esta consulta es el dolor que tiene en el hombro. O parece que lo que sentiste está teniendo preocupado porque ese dolor de hombro ya lleva más de 2 meses y no logras levantar el brazo. O escuchar sin prejuicios, que el paciente sepa que nosotros lo estamos escuchando con una mente abierta, sin juzgarlo, sin sacar conclusiones apresuradas. Y lo otro es validarlo, es decir, reconocer y legitimar los sentimientos del paciente, con el asentimiento de la cabeza, o si el paciente llora, decirle: está bien que estés triste, o si está enojado, es claro por qué estás enojado. Esta es una forma de reconocer, de legitimar, de mostrarle al paciente que uno está con él. En estos componentes que les mencioné recién, es importante entonces reforzar que la confianza nos permite otro pilar importante en la relación médico-paciente, que es la confidencialidad. El manejo de la información del paciente asegurando su privacidad y su confidencialidad es un cumplimiento legal que tenemos que mantener. La comunicación efectiva, que también les mencioné hace unos minutos, nos permite comunicar malas noticias. Es un desafío enorme informar al paciente de un diagnóstico grave y es difícil a veces equilibrar, pero debemos aprender a equilibrar la honestidad con la esperanza. Por último, el consentimiento informado es muy importante, como les dije, solo si hemos sido claros y transparentes con la información que le damos, porque es esa la manera que tenemos de asegurarnos que el paciente entienda plenamente las opciones que le estamos dando para que tome alguna decisión. La comunicación verbal, es decir, lo que decimos, es muy importante. Por ello debemos adaptar el lenguaje a la comprensión del paciente. También es importante a veces hacer preguntas abiertas, como por ejemplo: ¿y cómo se siente hoy? ¿Sí? No. ¿Se siente bien? No, porque ahí la respuesta es por sí o por no. Una pregunta abierta es cuando uno no sabe las opciones de lo que va a contestar el paciente. ¿Cómo se siente hoy?
no está cerrado, no es un multiple choice, un test de opción múltiple. Lo otro es mostrar empatía verbalmente. Entiendo lo difícil que debe ser para usted estar con tal o cual síntoma. O si el paciente está diciendo que nadie lo entiende o que está solo, bueno, entonces tenemos que ser claros que estamos allí para ayudarlos. Lo de tutear o no tutear va a depender de la edad del paciente, de la relación que ustedes tengan. En el caso de la relación médico-paciente crónico, esto se entabla en las primeras consultas, en donde muchas veces el paciente nos pide que lo tuteemos, o si es un paciente mayor, uno ve que se siente incómodo si uno lo tutea, entonces no lo tutea. Eso se va aprendiendo, y lo otro es preguntar también. Y es muy importante cuando uno va a comunicar verbalmente algo, que la información que se dé esté estructurada, porque entonces va a ser más fácil que el paciente la pueda absorber. Por supuesto que el apoyo del recetario, de un papel que tenga toda la información que necesitamos darle al paciente, es una ayuda visual que complementa todo lo que sea comunicación verbal. ¿Qué errores puede ocurrir? Bueno, el uso de jerga médica y de hablar con tecnicismo puede hacer que el paciente no nos entienda. Interrumpir al paciente. El paciente nos está contando su padecimiento y nosotros lo interrumpimos siguiendo porque queremos semiografiar a lo mejor algo. Pero bueno, hay que, con el tiempo, ustedes van a ver que van a ir adquiriendo esa gimnasia de qué preguntar en qué momento, de si ya es momento de apresurar al paciente porque se está extendiendo demasiado y no corresponde, o hay que dejarlo hablar porque es muy útil la información que está dando, o simplemente porque, aunque no sea útil, necesita descargarse porque el solo hecho de hablar ya es terapéutico. Otro error de los médicos es cuando se habla demasiado rápido, cuando se habla en tono autoritario, de superioridad, entonces puede hacer que el paciente se sienta intimidado o no se anime a participar activamente en la conversación. Siempre hay que dar lugar para las preguntas. Un error común es no proporcionar espacio para las preguntas, o también minimizar las preocupaciones del paciente. En cuanto a comunicación no verbal, es decir, lo que no se expresa a través de la voz, el contacto visual es muy importante, pero es tan importante que hay que intentar no ser intimidante. Es decir, la mirada puede ir de un ojo hacia el otro, salirse del paciente hacia otro lado y luego volver. Es importante que no sea intimidante la manera en que miramos al paciente. Lo otro es la importancia de sentir con la cabeza, que es un gesto simple que indica que se está prestando atención. Como cuando uno da clase y ve que el estudiante le está prestando atención y está asintiendo con la cabeza. Lo otro es tener una postura abierta. ¿Sí? Si el médico está con los brazos cruzados, ya ese gesto no verbal tiene un símbolo de que uno está cerrado, de que uno no está escuchando. Es muy importante esto. Y sonreír, obviamente, si corresponde, ayuda muchas veces a aliviar la tensión y establecer una conexión con el paciente, siempre de manera respetuosa, evitando el ridículo o la desubicación. Y el tema de tocar al paciente en un hombro o en la espalda cuando uno lo acompaña es un toque ligero que puede transmitir apoyo y calidez. Pero por supuesto hay que conocer al paciente, porque hay pacientes que pueden ser un poco fóbicos a que los toquen o que puedan llegar a malinterpretarlo. Entonces hay que ser también muy cauteloso de hacerlo solo si conocemos al paciente. Otro de los aspectos importantes es la percepción de distintos aspectos que puede haber de acuerdo a la cultura o a la diversidad
que presenten los pacientes. Por ejemplo, diferentes percepciones sobre el dolor. Por ejemplo, los pacientes asiáticos suelen tener mucha resistencia y autocontrol y minimizar los síntomas. Puede haber actitudes desde el médico hacia la medicina tradicional que pueden ser a lo mejor despectivos, entonces hay que tener mucho cuidado cuando hay pacientes que hacen medicina tradicional y entonces bueno, hay que escucharlos, saber por qué lo están haciendo, si les está haciendo efecto, si les está dando alguna reacción adversa. Es muy importante entender que hay pacientes a lo mejor de origen indígena que consultan a un paciente por diabetes e insiste, por ejemplo, que quiere seguir utilizando los remedios tradicionales en base de plantas. Bueno, entonces se nos puede hacer difícil negociar qué vamos a hacer si no podemos tratar a este paciente. Entonces es importante considerar alguna ayuda complementaria de sus autoridades para que disminuyan el nivel de desconfianza en la medicina occidental y disminuyan la falta de adherencia al tratamiento. Entonces a veces pasa esto. La otra es las diferencias culturales en la toma de decisiones sobre la salud. Por ejemplo, puede ocurrir que haya pacientes ancianos en los que en esas familias los hijos tomen sus decisiones y uno como médico quiera que sí o sí sea el paciente mayor el que las tome. Y a lo mejor hay cuestiones en ciertos grupos de familias latinas, como somos muchas veces las familias argentinas, en donde la toma de decisiones de la salud es un asunto familiar. Entonces, bueno, hay que ver quién es el que juega el rol central, cuál puede ser la tensión que se genere cuando se ignoran estas dinámicas que son familiares. Bueno, y tiene que ver con esto, de respetar a veces la cultura organizacional de cada familia. Lo otro es la interpretación de síntomas y creencias que pueda tener un paciente sobre su enfermedad. Entonces, por ejemplo, cuando fue el brote de ébola en África, muchos familiares se quedaban con los muertos en las casas porque era parte de la cultura, digamos, de una cuestión antropológica, despedir a los muertos en la casa, y el ébola es altamente contagioso, entonces era muy difícil hacerles entender que no era un castigo de los dioses y que no iba a pasar nada si los pacientes, los fallecidos eran sacados de las casas. Bueno, fue una de los análisis antropológicos más interesantes que tuvo el tema del brote del cólera, del ébola hace unos años. Bueno, después tenemos obviamente las barreras lingüísticas y de comunicación, las migraciones hacen que muchas veces, y las vacaciones también, ¿no? Cuando uno recibe pacientes que están vacacionando acá en Córdoba y son de países que no son de habla hispana, es importante entender que muchas veces las barreras lingüísticas pueden hacer que las explicaciones sean, tanto del lado del paciente como del lado médico, sean muy difíciles de entender, los síntomas no los entendamos nosotros con precisión, el paciente reciba el tratamiento y tenga errores al considerarlo. Entonces, hoy en día con la tecnología esto se ayuda muy mucho a lo que es la traducción en el momento. Así que siempre que sea posible hay que tener un intérprete profesional o utilizar estas herramientas de traducción para garantizar que tanto nosotros como médicos, así como el paciente, pueda comprender claramente las indicaciones y expresar sus preocupaciones. Bueno, por supuesto que puede haber preferencias sobre el género del médico. En países por cuestiones religiosas pueden querer que las mujeres sean atendidas solamente por mujeres ginecólogas. Entonces es importante ser flexibles al momento de solicitar el turno, preguntar en el caso de especialidades en donde hace falta desnudar a los pacientes. Bueno, después tenemos el gran capítulo de la creencia sobre la muerte y el final de la vida. Por supuesto, un paciente con una enfermedad terminal de origen budista puede rechazar cualquier intervención agresiva para prolongar la vida, prefiriendo un enfoque paliativo que respete sus creencias, a diferencia a lo mejor de un paciente
judío-cristiano, de nuestra cultura judío-cristiana, en donde la eutanasia está todavía muy, muy fuera de discusión, pero bueno, cada vez se discute más esto, pero bueno, tiene que ver justamente con las creencias de cada familia y de cada paciente. Recuerden que en Córdoba tenemos las directivas anticipadas, entonces también los médicos tenemos que, independientemente de las creencias de la familia, preguntar si el paciente dejó por escrito o habló con alguien de sus directivas anticipadas en el caso de que estuviera en una situación difícil relacionada a la toma de decisiones al final de la vida. Con respecto a las diferencias en la percepción del consentimiento informado, también las cuestiones culturales y de diversidad cultural pueden hacer que en la relación paternalista, en donde el médico tiene cierta como superioridad cultural a los pacientes confíen plenamente y entonces digan, no, yo no quiero leer el consentimiento, me firmo donde usted me diga. Bueno, entonces, porque pueden llegar a sentir que es irrespetuoso preguntar o pedir demasiadas explicaciones, pero no, el médico se tiene que asegurar de que el paciente comprenda plenamente los procedimientos a los que se va a someter, incluso si eso implica tomarse más tiempo para explicar cada aspecto del tratamiento. Después tenemos las prácticas culturales relacionadas con el embarazo y el parto. Por ejemplo, una paciente de origen indio puede insistir en realizar ciertos rituales y prácticas tradicionales durante su embarazo y durante el parto que no son habituales en la práctica médica occidental. Entonces, o bueno, tener la voluntad de querer, digamos, el médico puede querer tener la mejor voluntad de querer implementar lo que él considera el mejor cuidado, pero de esta manera faltarle el respeto a tradiciones que pueden terminar generando tensiones. Todo esto obviamente son títulos que yo traigo, pero que podemos dar clases enteras sobre esto, es muy interesante y lo van a ir viendo a lo largo de la carrera. Y por último, bueno, la diversidad sexual y de género, que puede, por ejemplo, hacer que un paciente transexual experimente desconfianza y reticencia a la hora de recibir atención médica, debido a que haya tenido experiencias pasadas de discriminación. Entonces es importante considerar la identidad de género y la orientación sexual en la forma en que pueden afectar a los pacientes, las miradas de los médicos, los comentarios. Es muy importante que el médico tenga la capacidad y realmente la apertura de crear un ambiente seguro, de apoyo, utilizando un lenguaje inclusivo. Cuando yo digo el médico me refiero a las médicas y los médicos, y respetando la identidad de género de las y los pacientes. Para ello también es importante que estemos capacitados en cuestiones de diversidad sexual y de género para poder ofrecer una atención competente y libre de prejuicios. Bueno, vamos a pasar ahora a otra etapa de la clase. Hasta ahora vimos todas cuestiones relacionadas a comunicación verbal, y contenido, hacemos. Vamos a ver ahora cuestiones relacionadas a la tecnología. Les voy a pasar un videíto, tiene subtítulos, así que yo me callo. שלום אורה, מה שלומך? יכול להיות יותר טוב? אני דוקטור סגל, מהיחידה לאשפוזי בית של תל השומר, ואנחנו נפגשים עכשיו במסגרת המעקב אחרייך כחלק מקבוצת האנשים שיש להם קורונה. אני רוצה ברשותך למדוד לך את חום הגוף. אם תיקחי לרגע את הטייטו, את המכשיר הקטן הזה, את תוכלי לראות שעכשיו אני מדליק עליו תמונה קטנה. עכשיו נמדוד את החום שלך, בלי לגעת, יופי. מצוין, אין לך חום בכלל, 36.9. עכשיו אנחנו עוברים לבדוק את הלוע. תפתחי פה גדול בבקשה. מצוין, אני לא רואה דלקת בלוע. הדבר הבא הוא להאזין לריאות שלך. תקחי בבקשה עכשיו את הסטטוסקופ ותחברי אותו אל המכשיר. תניחי בבקשה את המכשיר בנקודה מספר 1. תנשמי עמוק, פנימה והחוצה עם פה פתוח.
פנטסטי. עכשיו לנקודה מספר 2, לנשום עמוק. מצוין, הריאות שלך ממש נקיות. את יכולה עכשיו לנתק את הסטטוסקופ. עכשיו אני שמח לבשר לך שהבדיקה שלך תקינה. אין עדות לדלקת ריאות. קצב הלב שלך תקין, סביר. אין לך דלקת בלוע, החום שלך תקין. את יכולה להמשיך את המעקב של היחידה לאשפוזי בית שלנו, ואני בהחלט חושב שבתוך יום-יומיים תוכלי להשתחרר מהמעקב, ומאחל לך בריאות שלמה. מבשר לך שהבדיקה שלך תקינה. אין עדות לדלקת ריאות. קצב הלב שלך תקין, סביר. אין לך דלקת בלוע, החום שלך תקין. את יכולה להמשיך את המעקב של היחידה לאשפוזי בית שלנו, ואני בהחלט חושב שבתוך יום-יומיים תוכלי להשתחרר מהמעקב, ומאחל לך בריאות שלמה. Bueno, este video es del 2020, el año de la pandemia. Israel fue uno de los países pioneros en la telemedicina, así que allí se abrió en el 2020 una puerta que venía latente de abrirse y que claramente 4 años después no nos parece tan wow, pero es importante entender que en el 2020 con la pandemia empieza la cuarta revolución industrial prácticamente en el mundo, porque a las tecnologías de la información y la comunicación que ya se venían desarrollando hubo una catapulta hacia el futuro rápido en un montón de áreas, y la medicina no fue la excepción. Entonces, algo que hubiéramos pensado que iba a suceder mucho tiempo en el futuro, o que a lo mejor nunca iba a suceder, que no íbamos a poder entablar una relación médico-paciente a través de una computadora, hoy no lo vemos como algo imposible. No es el motivo de esta clase analizar el impacto, los beneficios y las cuestiones negativas de la tecnología, así que los invito a que vean en el aula virtual la clase de telemedicina, pero básicamente y de manera resumida podemos decir que la telemedicina ayuda a que haya un mejor acceso a la medicina, se puede hacer un seguimiento continuo de enfermedades crónicas, la comunicación puede ser más rápida y eficiente, se puede nos ayudan estas herramientas a educar al paciente y a empoderarlo, y también se pueden reducir bastante los costos y los tiempos de espera. En cuanto a cuestiones que ya son más negativas, puede ser la falta de contacto personal, las barreras tecnológicas y el acceso desigual de la población a estas tecnologías, también preocupaciones sobre la privacidad y la seguridad de manejar datos sensibles en la web, la dependencia excesiva de la tecnología, pacientes que ya no quieren ni venir, que quieren hacer todo online, y la despersonalización del cuidado, como así también la dificultad en la interpretación de los síntomas, que pueden ser un poco más complejos. Ahora, una de las grandes preguntas que se van a tener que dilucidar a lo largo de los próximos años es si la implementación de la telemedicina no nos genera más gastos en métodos complementarios, por la duda que puede llegar a surgir justamente por la interposición de la computadora, de las imágenes, y la ausencia de examen físico real, sincrónico, presencial. Bueno, aquí tenemos el avance del estetoscopio. La auscultación directa fue luego seguida por este estetoscopio, que es el estetoscopio de Laennec. Posteriormente, en 1839, 20 años después, se inventa este estetoscopio, que lo inventó en Nueva York George Kaman. Este fue el primer estetoscopio con un audífono para cada oído. Y este diseño fue utilizado durante más de 100 años con muy pocas modificaciones, hasta que en 1960 el doctor David Littman, tal como los conocemos hoy a estos estetoscopios,
que fue una autoridad internacional reconocida en el electrocardiograma, patentó ese nuevo estetoscopio revolucionario con muy mejorado rendimiento acústico. Él ayudó a transformar un dispositivo de escucha simple en una poderosa herramienta de diagnóstico. Y 3M después adquirió el negocio del estetoscopio del Dr. Littman unos años más tarde y continuó mejorando y perfeccionando sus diseños hasta que en el 2014, es decir, hace 10 años, aparece la auscultación inalámbrica. ¿Y qué tenemos hoy? Que Google Trains, con inteligencia artificial en más de 300 millones de sonidos, ayuda a detectar enfermedades vía un audio de un smartphone. Entonces vemos cómo la inteligencia artificial ya ha dado un paso más en lo que es las TICs, las tecnologías de la información y la comunicación, y hoy ya, en el 2024, vamos a recordar la auscultación directa y va a ser probablemente reemplazada por inteligencia artificial. Veremos qué pasa. Yo digo probablemente porque veremos qué pasa. Ahora les pregunto para que ustedes me respondan. ¿La telemedicina puede tener un impacto significativo en la relación médico-paciente y en la respuesta emocional del paciente? Yo les pido que para poder saber que han visto esta clase, cada uno me mande la respuesta a esta pregunta o a la que sigue. ¿La forma en que se comunica una mala noticia puede tener un impacto significativo en la relación médico-paciente y en la respuesta emocional del paciente? Bueno, para poder ponerles presente en esta clase, me tienen que mandar la respuesta a alguna de estas dos preguntas. La comunicación efectiva de malas noticias no se hace así nomás. Existe lo que se denomina el protocolo Spikes. La S tiene que ver con setting, con configuración del entorno. Como dice allí, hay que minimizar el tiempo de espera antes de la consulta. Hay que asegurar algo de privacidad y ver qué familiares corresponde que estén. Tratar de no tener barreras físicas entre pacientes y médicos y evitar interrupciones durante la consulta. La P pertenece a perception, percepción del paciente. Tratar de entender lo que el paciente sabe sobre su situación médica y mantener el contacto visual. La I es de invitation, es decir, hay que invitarlo al paciente para que pregunte. Así podemos entender cuánta información quiere tener ese paciente. La K de knowledge, conocimiento e información. Hay que evitar el lenguaje técnico y dar información comprensible. Esto ya lo habíamos dicho antes también. Ven que la mayoría de las cosas ya le dijimos, pero que cuando uno va a dar malas noticias hay que acentuarlas aún más. La E de empatía, prestar atención al impacto emocional del diagnóstico y recordar que los pacientes valoran que un médico sea confiable pero también sensible. Y la S de summary, es decir, resumen, estrategia y resumen. Cuando terminamos de dar malas noticias hay que asegurarnos la continuidad del cuidado planificando el seguimiento personal de ese paciente. Los pacientes valoran mucho la atención personalizada. Hay que darle la oportunidad de contactar a otros pacientes en situación similar o con diagnósticos similares y también la oportunidad de acceder a una ayuda psicológica especializada. ¿Qué tiene en particular la patología crónica? Bueno, que la relación se extiende a lo largo de los años, requiriendo un compromiso continuo y una adaptación a las necesidades cambiantes del paciente, porque puede requerir un soporte psicológico y emocional especial para sobrellevar los desafíos que su enfermedad le impone. Así que es muy importante que el médico entienda que tiene la responsabilidad no solo de guiar el tratamiento, sino de ser un soporte para el paciente. El éxito en el manejo de pacientes con patologías crónicas depende en gran medida de la adherencia al tratamiento, que se ve influenciada por la confianza y la comunicación del médico. Los pacientes con enfermedad crónica a menudo enfrentan desafíos emocionales significativos como el estrés, la depresión y la ansiedad. El médico entonces juega un rol clave en ofrecer apoyo emocional continuo. Tenemos que ser fuente de estabilidad, ayudándolo a mantener una perspectiva positiva y a desarrollar mecanismos de afrontamiento efectivos. La evolución de una enfermedad crónica puede llevar a cambios en el tratamiento y también en las expectativas del paciente, requiriendo entonces comunicación constante y flexibilidad, es decir, nos tenemos que ir adaptando a las nuevas realidades de lo que el paciente va trayendo a la consulta. A veces el gran problema
es que aparecen conflictos y desacuerdos entre el médico y el paciente. Algunas veces el manejo de conflictos y desacuerdos se torna difícil porque los médicos pasamos por un proceso que se denomina de desensibilización. Es decir, dejamos de tener sensibilidad, de poder ser empáticos. No voy a entrar en los detalles, pero es importante el reconocimiento de este problema. Es decir, aceptar que desensibilizarnos es un riesgo real en la práctica médica crónica, también en los agudos. Pero bueno, reconocer el problema permite tomar medidas proactivas para combatirlo. Una de esas medidas es el autocuidado, es decir, el cuidado personal, incluyendo la gestión del estrés y del tiempo libre, que es esencial para mantener la empatía y la capacidad de respuesta emocional. La reflexión periódica sobre las experiencias clínicas que vamos viviendo y la revisión de los valores personales pueden ayudarnos a mantener la humanidad en la práctica médica. También la educación continua en humanidades médicas, como participar en talleres y en cursos sobre humanidades, puede reavivar la sensibilidad hacia aspectos humanos del cuidado clínico. La mentoría y el apoyo entre colegas es muy importante porque el intercambio de estas experiencias con colegas y la búsqueda de apoyo en la comunidad médica puede ser clave para evitar la desensibilización. Y por último, el balance entre la vida personal y profesional, porque hay que mantener un equilibrio saludable entre el trabajo y la vida personal. Esto es crucial para preservar la empatía y la salud mental de los médicos y las médicas. Es muy importante que mantengan su paz interior, su armonía, su salud personal, tanto física como mental. Y esto no se aprende cuando ya son médicos, se aprende desde ahora, desde que son estudiantes. Entonces no queríamos desde la cátedra dejar de decirles que más allá de que estén atravesando años difíciles, estudiando muchas materias a la vez, haciendo un gran esfuerzo físico, mental, etcétera, siempre tienen que encontrar ese espacio para poder descansar, que no haya ruido, que no haya teléfono, de respirar hondo, de paz, de armonía, de estar en su eje. Nutrir sus valores morales y respetar así los valores de los pacientes. Vamos a pasar ahora a unos casos reales que tuve justamente el mes pasado. Son casos de ahora. El primer caso podría decirse, el título le puse conflicto por expectativas no cumplidas. Se trata de una mujer de 61 años cuyo motivo de consulta fue que fue derivada por su neurólogo a reumatología para descartar patología autoinmune. ¿Sí? Así me trae ella la nota de un neurólogo diciendo, la vengo a ver para que me descarte que lo que me pasó no es autoinmune. Ella comenzó en el verano del 2021-2022, es decir, diciembre del 21, enero del 22, con bradivacia, paraparesia de miembros inferiores e hipoestesia en hipogastrio y pubis, que fueron increyendo. Fue el traumatólogo, allí le solicitaron radiografías de columna cervical y lumbar y resonancia de columna cervical. Se ve que el neurólogo pensaba que era una lesión a nivel de la médula de columna cervical o lumbar que le estaba produciendo un cuadro neurológico del abdomen inferior hacia abajo. Como antecedente tenía que en el 2019 le habían operado de un aneurisma cerebral y como antecedente heredofamiliar un hijo había sido diagnosticado de esclerosis múltiple en enero de este año, del 2024. Bueno, me trae, acá la consulta me trae todo lo que le habían pedido. En la radiografía de columna lo único que se podía ver era un poquito de artrosis, no, la línea posterior de la columna cervical estaba bien, no había ninguna vértebra fracturada. Esto que se ve acá son osteofitos con pinzamientos en los cartílagos intervertebrales, en los discos. La columna lumbar, estas son las dos placas, una curvatura normal y una alineación normal, es decir, pensar que hubiera algún problema medular por atrapamiento, porque una de estas vértebras se corriera hacia atrás, no, está todo bien.
En la resonancia ya las cosas no eran lo mismo. Se observa a nivel dorsal, a ver si logro dar ahí, a nivel dorsal, como que la médula, esto es normal, ustedes están en tercer año, no tienen por qué saberlo, pero ven cómo viene la médula espinal, todo normal, y de repente hay como un zigzagueo a nivel dorsal. Si lo acercamos, fíjense el zigzagueo que hay. No es normal esto. Evidentemente había algo a nivel de la resonancia de columna dorsal de la paciente. Si lo vemos en un corte transversal, esta es la médula y está ocupado el canal medular por esta estructura blanca que son quistes de la aracnoides. Se ve ahí que es redondeado. Así que acá lo vemos de nuevo, otra secuencia de resonancia, totalmente la columna a nivel dorsal afectada de lo que se llama aracnoiditis quística. Cuando me vino a ver ya la habían operado 2 veces y el material había sido enviado a anatomía patológica, había sido compatible con ese diagnóstico, no había infecciones, no había tumores. Es una inflamación en forma de quiste del aracnoides que entonces crece hasta comprimir la médula y dar estos síntomas. Después de las cirugías había mejorado con rehabilitación, pero unos meses después de la cirugía empeoró nuevamente el cuadro neurológico. Bueno, yo le estudié el cuadro, que era sumamente raro, y no había reportes en la bibliografía, ni es un caso que se asocie a enfermedades autoinmunes reumatológicas sistémicas. Entonces yo le dije, mire, su caso es muy difícil, voy a estudiar y la llamo. Bueno, la llamé para decirle que no correspondía pedirle nada, pero claro, había sido derivada de su médico neurólogo para eso. Entonces yo decía, bueno, ¿qué hago? ¿Le pido lo mismo? Porque, bueno, la mandaron para eso, para que yo descartara. Pero por otro lado digo, el principio de justicia es que no tengo por qué hacerle gastar el vicio. Entonces, ¿cómo evitar esta colisión, este conflicto? Dije, bueno, vamos con comunicación efectiva. A ella se lo dije por teléfono para no hacerla venir, pero le dije que no había problema si ella necesitaba venir presencialmente para que yo la explicara, pero que le iba a explicar lo mismo que le estaba diciendo por teléfono. Y lo que sí le pedí, que me mandara a alguien. Ella, imagínense, estaba con andador la vez que vino, se podía manejar todavía sola, pero trasladarse era todo un problema porque no maneja por el cuadro neurológico. Entonces le dije que iba a dejar escrita una carta al neurólogo derivador con medios de contacto directo para que si el neurólogo consideraba que hacía falta que yo pidiera algo en particular porque había algo que se me hubiera pasado, con todo gusto lo pedía. Pero bueno, yo le mandé a su vez una carta al neurólogo diciéndole que había estudiado exhaustivamente el caso, la bibliografía, había hablado con varios colegas, todas cosas que hice efectivamente, pero que no justificaba ocasionarle un gasto ni a la obra social ni a la paciente, porque pidiéndole anticuerpos hacia el tuntún no iba a hacer ningún diagnóstico. Sobre todo porque la paciente no tenía ningún otro síntoma de enfermedad autoinmune, ni para lupus, ni para artritis, ni para vasculitis, nada. Entonces, bueno, la paciente, por supuesto, no se enojó, pero fue una expectativa no cumplida, porque al final uno podría pensar que dice, bueno, al final fui y no me pidió nada y me despachó. Bueno, así se puede interpretar si uno, a través de la comunicación verbal o no verbal, se lo hace sentir así. Pero uno al mismo resultado que fue no pedirle nada, le agrega la comunicación con el derivador, dejar abierto el canal de comunicación con el médico y con la paciente, y entonces las cosas cambian. Vamos con un segundo caso y con esto terminamos. Es una mujer de 68 años con dolor de espalda, tiene lumbalgia aguda con inmovilidad hace 2 años, empezó un tratamiento con opiáceos y ibuprofeno y mejoró, pero al reaparecer se le indicó resonancia de columna lumbar, que en su momento no aceptó por claustrofobia.
Se diagnostica osteoporosis severa por densitometría y se le indicó corse lumbar. Hizo 4 años de un medicamento que se llama Prolia, que sirve para la osteoporosis, y suspendió el último año sin agregar ningún tratamiento. Al persistir el dolor lumbar, accedió finalmente a hacerse la resonancia donde aparecen fracturas múltiples y en abril del 2024 le realizan un bloqueo radicular lumbar que le calma unas semanas, pero después le dolía muy mucho. Después le realizaron una vertebroplastia de D8, D9 y L1, que eso significa que debido a que las vértebras estaban tan osteoporóticas, le pusieron cemento. La vertebroplastia se hace con metacrilato, en la dorsal 8, en la 9 y en la lumbar 1. Y ante la persistencia del dolor, consulta reumatología. Cuando le pregunto los antecedentes me dice que había tenido cáncer de mama en el 2018, que le habían hecho cirugía, radioterapia, los ganglios habían dado negativo, entonces no necesito quimio. Yo veo la resonancia y me llama poderosamente la atención la cantidad de vértebras fracturadas, ¿sí? Fíjense, la de acá arriba, esta, si contamos para abajo, es L5, L4, L3, ya ahí probablemente estaba fracturada, L2, L1, fracturada, D12, D11, completamente fracturada, fíjense. Y si la vemos en la otra, en esta otra, fíjense lo que es esta vértebra, un triangulito, ¿sí? Un aplastamiento vertebral por fractura, esta también. Realmente llamaba mucho la atención, fíjense, todo este bloque a nivel dorsal, de 8, de 9, esto es antes de la vertebroplastia. Bueno, entonces, ¿qué hago yo? Le solicito una centellografía ósea y en el informe había hipercaptación en 4 vértebras dorsales y 3 lumbares, en el arco anterior de costillas derechas e izquierdas, compatibles con metástasis. Esta centellografía no es de esta paciente, simplemente se las pongo para que sepan que es una centellografía, que es una imagen un poquito borrosa del esqueleto. Es un estudio que requiere radioisótopos. Esta se hizo con tecnesio 99. Es de un paciente que tuvo cáncer de pulmón. Así se ve una metástasis. Bueno, esta paciente tenía 4 vértebras con metástasis y 3 lumbares. Y además se veía, yo en el momento me pasaron solamente el informe. No tuve acceso a las imágenes porque en el momento en que me pasaron el informe me contacté con el paciente. Ahora les digo, ¿qué aspecto considerarían para dar el resultado? Ya sabemos que es una mala noticia, es decir, allí hay un conflicto sobre el manejo de información sensible. ¿Qué le solicitan? ¿Que venga presencial o lo hacen telefónica? Porque allí puede haber un conflicto por el tiempo brindado. Estamos hablando de una paciente que requiere rápidamente ser vista por un oncólogo y si uno tiene en el consultorio todos los turnos dados hasta dentro de un mes, ¿qué hacemos? ¿Salteamos la fila y la hacemos venir antes o le comunicamos telefónicamente la mala noticia? Ella cuando vino a consulta estaba con el marido el cual estaba muy involucrado y ella en la relación que se vio era de muchísima confianza. Yo tomé la decisión de llamarlos por teléfono, pedirle al marido que la pusiera en altavoz para que no se tuvieran que movilizar porque ella estaba muy dolorida, entonces de todas formas iba a venir el marido solo. Y entonces les comento, miren, la centellografía es compatible con lo que ella tuvo, que fue el cáncer de mama, hay que ver. Entonces me dice el marido, pero ¿cómo? Ninguno de los médicos que la vio antes le pidió esta centellografía, no pensaron que podía ser el cáncer. Y allí surge otro conflicto más en este caso, que es por la diferencia de criterio médico. Bueno, yo siempre contesto cuando me preguntan esto, siempre contesto que yo no puedo hablar por los colegas que la vieron en el pasado, que hay que mirar para adelante y que lo que era urgente ahora era que ellos buscaran a un oncólogo. Entonces le pregunté quién la había tratado en el 2019 y que volvieran a esa institución. Terminó la charla, fue larga la consulta telefónica, con imagen, hicimos videollamada, entonces, bueno, realmente a veces hay situaciones difíciles que hoy en día la tecnología ayuda mucho a resolver. No sé si fue la mejor manera, creo que la mejor manera hubiera sido presencial, pero a veces el estado clínico de los pacientes no lo permite. Bueno, como conclusión, la relación médico-paciente es un pilar fundamental de la práctica médica.
con impacto directo en los resultados de salud y la satisfacción del paciente, como dijimos al principio, el manejo de los dilemas éticos, la prevención de la desensibilización del médico y el apoyo a pacientes con enfermedades crónicas son desafíos que requieren estrategias proactivas. Y el desarrollo y mantenimiento de una relación sólida con los pacientes es un proceso continuo que exige empatía, comunicación efectiva y adaptabilidad o flexibilidad por parte de los médicos y las médicas. Bueno, les agradezco mucho su atención y allí les dejo mi mail para poder pasar el presente de esta clase. Responden a alguna de las 2 preguntas que dije en el medio de la clase. Bueno, muchas gracias. Chao.